Muchas gracias, Rodrigo, Dani, a todos. La verdad es que muy emocionante escuchar todos los discursos, verlo todo acá, ver todo el apoyo y tanta buena cita desde el Reino Fungi. Es como, wow, esto realmente se está contagiando. Han sido unas semanas maravillosas, increíblemente trabajadas. Hemos estado en un proyecto que creo que vale la pena mencionarlo, que de alguna forma da nacimiento a todo lo que está ocurriendo ahora. Y ese proyecto es Bosque Fungi, un proyecto que quería agradecer especialmente a Nicole, a la Fundación Mar Adentro, por darle nacimiento a ese proyecto educativo hermoso, en donde nos conocimos justamente, en donde se armó un recorrido y se le empezó a enaltecer el rol ecológico de los hongos, empezar a ver, escuchar el suelo. Así que está muy bueno escuchar a los niños de 10 años diciéndome que son importantes los hongos porque están conectando a las plantas, porque están formando suelo, y yo a los 10 años, a los 15 años, a los 18 años hasta la universidad no tenía idea sobre eso realmente. Así que es emocionante ver cómo está cambiando todo y está avanzando hacia algo mejor. Y bueno, vamos a empezar con un cuento, una historia, un recorrido fúngico. Espero no ponerme muy académico. Por favor, si es que hay preguntas entre medio, me gusta eso. Siento que le da mucho más dinámica a la presentación. Así que vamos a empezar por estos dos organelos. La charla se llama Más fotosíntesis que respiración. Estoy muy contento de que se haya llenado porque siento que fue el nombre más fome, pero aún así se llenó la charla. Dos organelos mágicos, los protagonistas de este recorrido ecosistémico. Desde la fuente, el nacimiento, el origen, el desahogo boscoso, la exhalación energética, el escape. Doña Clorofila verdosa, la fotosintética. Y con ustedes, Mr. Mitocondria, el respirador. Le voy a presentar algo que no mucha gente sabe, que fue muy criticado por la ciencia por décadas, pero finalmente una valiente científica, Lynn Margulis, nos presentó a todos y por eso ganó el premio de la ciencia, premio Nobel de la ciencia, en donde entendió que estos dos organelos, que están dentro de nuestras células y dentro de las células de las plantas, algún momento no eran organelos, eran organismos que vivían solo. Y la simbiosis, la endosimbiosis, hace que todo esto que vamos a conversar, que vemos, nazca. La fotosíntesis y la respiración celular, el uso de la energía, el uso de los azúcares, nace de una simbiosis, de un organismo que no tenía esa capacidad de usar el oxígeno, de usar los carbohidratos, de usar la energía del sol, de formar azúcares del CO2. Y lo entra en sus células, animales y plantas, las plantas tienen los dos, y forman un nuevo organismo mucho más fuerte. Y bueno, ahí se va surgiendo una cadena de cosas maravillosas que hacen la Tierra como esté en este momento. Un poquito más atrás, el Sol, 8 minutos luz de aquí, se produce energía. Energía que viaja cósmicamente como partícula y onda. Llega al planeta verde azul y reparte ese calor. Gracias, Sol, por salir todas las mañanas, dijeron las plantas. Una reacción ahí, fusión, deuterio, tritio, se junta y sale energía viajando por el cosmos, llega a este planeta y a todas partes. Llega a la frondosidad y a muchos otros organismos también, pero las plantas son aquí un poco la iniciadora de este discurso. Llegan a una molécula que les presenté, un organelo que está dentro de los cloroplastos, la clorofila, y casi no se ve, pero ahí hay un punto pequeño amarillo que es un elemento olvidado en el suelo, un elemento olvidado en la vida, que es el magnesio. El magnesio tiene la capacidad de recibir un fotón, una energía del sol, excitarse y empezar a desencadenar una serie de reacciones químicas que generan energía, ATP y NADPH, que surge y forma la fotosíntesis. Las plantas pueden absorber CO2, 6 moléculas de CO2 que están vueltas acá, que abundan demasiado en la atmósfera hoy en día y son capaces de juntarla, apretarla dentro de sus tejidos y formar carbohidratos, formar azúcar. La moneda metabólica de la naturaleza, la glucosa, la fructosa,
La glucosa es todo, y así la enseño un poco a los niños. La glucosa, la fotosíntesis, todos la hemos probado, todos la conocemos. Viaja por las tuberías internas de la planta, moviendo la energía, acumulándose en olores, néctares, inflando carnes frutosas, mermeladas, envolviendo la genética que viaja a otros lados como semilla, convirtiéndose en lípidos, grasas, resinas, reserva de energía. Todo es fotosintato, toda energía transformada desde la luz a esta glucosa transformada, a todo lo que conocemos. Simultáneamente a la fotosíntesis, que esta es la gran molécula de la fructosa, el azúcar, está pasando algo siempre. En todo este proceso, en todo este funcionamiento, también se gasta energía. Esa misma glucosa se está utilizando de vuelta para producir energía y liberar CO2. Entonces, toda acción de fijar CO2 de la atmósfera también, para poder ser usada, libera CO2. Así, no solamente las plantas, sino que el ecosistema, los animales, van liberando CO2 que viene de esta acumulación de energía, de esta acumulación de CO2 potenciado por el sol, ¡pum!, y se va liberando de vuelta. Y así funciona un poco el ciclo del carbono, mucho más complejo, y nos vamos a meter a un componente poco estudiado, que es el suelo. Básicamente, fotosíntesis, respiración. ¿Alguien conoce estos componentes que estoy mostrando acá? Porque bien sabemos ya que las plantas no son solamente plantas. Dentro de las plantas hay una microbiota. Al igual que nosotros tenemos una flora intestinal, las plantas tienen microbiota, tienen hongos endófitos, hongos que hacen funciones importantísimas para las plantas. Los ayuda a aguantar temperaturas extremas, sequía, ataque de insectos. Son estos super microorganismos que están dentro de la planta y que ayudan a defenderse. Y básicamente es un probiótico dentro de este fito, dentro de esta planta. También están los digüeñes, que todavía no se entiende muy bien qué pasa con la interacción, si es que es un patógeno, un endófito. Por ahora le llamamos patógeno suave, no mata al árbol, sino que usa su energía, usa sus azúcares. Y dentro de los digüeñes hay otro hongo, hay levaduras que se pueden usar para fermentar. Solamente presentando que esto podemos ir adentro, muy, muy, muy profundo, como es afuera. Los árboles envejecen, los árboles crecen gigantes y se van formando cada vez más en ecosistemas verticales. Un árbol viejo empieza a formar pudrición, empieza a formar bolsillos de madera abandonada, y ahí es donde pueden entrar otros organismos que son los descomponedores, que adivinen qué, están usando fotosíntesis, están usando esa fotosíntesis transformada, celulosa, lignina, y se alimentan de ella y la respiran. Este pequeño organismo acá, este gran organismo acá, que puede tener décadas, porque es una oreja de palo, es un ganoderma, un hongo fructífero perenne que crece año a año en capas. Está alimentándose de lignina y celulosa, una molécula muy difícil de descomponer y de extraerle azúcar. ¿Se imaginan ustedes poder masticar un pedazo de madera y sacarle energía? Eso está haciendo esta preciosa oreja de palo, y si pudiésemos ver, está liberando CO2 a la atmósfera, pero a tasa muy, muy lenta. Ella respira despacito. El azúcar no se queda ahí, el azúcar sigue bajando. Viaja a las raíces, al otro 50% subterráneo del árbol. Raíces que respiran a grandes tasas y que enriquecen la vida en el suelo con una inyección de toneladas de azúcares exudadas a la rizósfera, al ecosistema del suelo, particularmente durante el otoño, en donde el descolorido cálido, esos rojos, rosados, naranjos, se reflejan en abundancia fúngica irrumpiendo la hojarasca. Hay sobredosis de azúcar en el suelo. Aparecen los hongos acompañados de la humedad perfecta. Se estima que un cuarto de la biodiversidad mundial habita en esta rizósfera. No solamente hay hongos que exudan azúcar a través de las raíces, manteniendo toda una biota de bacterias y de todos los reinos, un cuarto de la diversidad mundial. En el suelo la transposición es la regla. ¿A qué me refiero con esto? En la parte aérea, en las copas, a veces vemos que los árboles son tímidos y delimitan su espacio, pero en el suelo no ocurre eso. En el suelo está todo entrelazado. Hay una promiscuidad que no vemos en la parte aérea. Está todo pasando, el suelo es complejo y es mucho más dinámico de lo que podemos imaginarnos. Esta es una foto que me encanta, que fue en Canadá, justamente porque apareció todo este sistema radicular.
y había un portal dentro para poder sentarse. Y bueno, esto es para poder visualizar lo que está abajo. 50% de una planta, dependiendo del recurso limitante, si estamos en un lugar más seco, hasta 80% de la planta puede estar en las raíces. Y esas raíces son núcleos de vida porque están liberando azúcares, energía para mantener toda esta vida, toda esta rizósfera, todos estos hongos micorrízicos alrededor de sus raíces. ¿Dónde me quedé? Las raíces son magníficas, como le mostraba antes, fuertes e inteligentes. Ya Darwin la llamaba el cerebro de la planta. Sin embargo, son relativamente torpes para la escala de tamaño de la rizósfera. Hay poros muy pequeñitos y a veces los nutrientes están muy escasos y difíciles de encontrar. Existen otros organismos mucho más expertos para moverse a través de la matriz del suelo. Organismos que estaban ahí desde antes, organismos que sabían cómo sacar nutrientes encerrados en las rocas. Los hongos ya conocían la corteza terrestre antes de que las plantas salieran del mar hacia la superficie. Estos antecesores de las plantas no tenían raíces, no tenían forma de almacenar o transportar agua y cero experiencia en la extracción de nutrientes. Hoy ya se encuentra muy bien establecido que fue la alianza hongo-planta la que facilitó toda la realidad terrestre que hoy conocemos. Una simbiosis que es más la regla que la excepción. Una alianza que es parte primordial de las plantas, incluso más que las frutas, más que las flores, más que la hoja, la madera o incluso las raíces. Esta simbiosis partió antes, facilitó la vida en la superficie, fuera del mar. Muy parecido a lo que vemos hoy día como un líquen, fue esa simbiosis entre un organismo fotosintético que puede producir fotosíntesis, puede hacer fotosíntesis, y un organismo que sirvió de sostén, un explorador del sustrato. Micorrizas. Todos han escuchado micorrizas a esta altura. Miques, risa. Es lo más maravilloso de esta simbiosis. Son mediadores de la atmósfera y en el suelo. Las plantas son luz y aire, mientras que los hongos se dedican a tierra firme. Son 50 veces más finos que la raíz más fina. Una hifa puede entrar a los poros ocultos que las raíces ni siquiera sospechan. Y pueden ser 100 veces más largos que cualquier raíz. Ser micorrízico, para el hongo micorrízico es estratégico. Tiene un acceso privilegiado a azúcar, a energía desde este organismo perfecto, divino, que está produciendo energía desde el sol. Estar enredado en sus raíces es alucinante para este que puede crecer subsidiado por el suelo, explorando, obteniendo carbohidratos desde su fotobionte. Y la planta, por supuesto, a la vez, no solamente permitió que las plantas llegaran del océano a la tierra, sino que además este hongo, como les contaba, es el experto del suelo. Hay momentos que el fósforo es muy, muy escaso, por ejemplo, elemento fundamental para las plantas. Hay momentos en el verano que el agua está muy retenida en el suelo y es el hongo el que puede encontrar y extraer esos recursos para entregárselo a su planta. Además, los hongos son voraces, son expertos en interactuar con todos los otros microorganismos, entonces hay muchos patógenos que podrían entrar en las raíces, pero si sus raíces están envueltas en hongo micorrízico, en micelio, esas raíces están protegidas. 90% de las plantas son micorrízicas. Y en alguna planta, por ejemplo, en un coihue de un bosque antiguo, hasta 99% de sus raíces finas podrían estar micorrizadas. O sea, toda la interfaz que ocurre entre el azúcar y la rizósfera está pasando a través de este hongo micorrízico. Hay plantas que son obligadas hacia una especie y otras que son muy generalistas. O sea, una planta podría estar asociada a decenas de especies de hongos. Asimismo, un mismo hongo que va explorando, miren por favor, cuánto expande su volumen una plantita que tiene su raíz probablemente hasta este volumen, el micelio, subvencionado por todo ese azúcar fotosintético, va explorando, conociéndose. ¿Y qué va a pasar en un bosque muy próximamente, en ese momento? Se encuentra con otra raíz o con otro micelio. En el momento que se forma un micelio común, existe la red de micorrizas. Y esto fue muy, muy, muy revelador, rompió muchos paradigmas, porque nos dijo que podían existir puentes físicos entre las plantas y podría haber potencialmente un intercambio de carbono entre planta y planta. Wow, la planta ya no eran seres discretos que cada uno crecía por su cuenta buscando sol, sino que podría haber un intercambio. Hace un par de décadas
hubo evidencia de eso. Trabajando con isótopos estables, que ya voy a llegar un poco más a eso, pudimos ver que azúcar que estaba en este lugar, que se producía, se sintetizaba en esta hoja, era transferida a su micelio, y el micelio de alguna manera llevaba esos carbonos y aparecían en otra planta. Logramos mapear, yo digo logramos porque trabajé con una profesora que hizo este estudio, lograron mapear una red de micorriza en un sistema de 30 por 30, en donde encontraron que 67 árboles estaban conectados. Ahora, estudiar esto es muy difícil, porque son decenas de especies de hongos que están mirando, que tenemos que estar mirando. Pudimos solamente hacer una aproximación con 2 especies, Rhizopogon versicolor y Rhizopogon viticolor, Vesicolous, de los 65 especies de hongo descritos para ese ecosistema. Entonces imagínense esto con 63 especies más de hongo micorrícico, no cabrían rayas. Y lo que es muy lindo de esta imagen es que la circunferencia más grande indica un árbol más viejo, un árbol más grande, un árbol mayor, un árbol madre. Y notaron que los árboles madre eran los que más tenían conexiones, eran interconectores, eran nodos dentro de esta red. Este árbol madre en particular está conectando a 47 otros árboles a través de un micelio común. La red de micorriza empezaron a notar los científicos que funciona a través de un patrón, de un mecanismo que actúa en gradiente, de donde hay harto de un recurso hacia donde hay poco de un recurso. Una red muy justa en donde vieron que si es que un árbol era fijador de nitrógeno, el nitrógeno fluía hacia un árbol que quizás no era fijador de nitrógeno. Lo mismo con, por ejemplo, el fósforo. Si es que había más fósforo por acá en este suelo, el fósforo fluía, era redistribuido hacia lugares donde hay menos fósforo. El agua, árboles que tienen raíces profundas podían subir el agua y el micelio redistribuir esa agua hacia plantas con raíces más superficiales. Árboles grandes, árboles madres del bosque, que tienen una copa hermosa, gigante, que tienen mucha área fotosintética, podrían estar transfiriendo nutrientes, carbohidratos, hacia plantas que tienen menos sol. Justamente eso fue lo que vio Susan Simard, mi querida profesora, con la que fui a hacer una maestría, en donde hizo un experimento muy inteligente, ya que hizo los tratamientos de poner plantas con distintos niveles de sombra, a pleno sol, a medio sol y a sombra. Y vio que si es que la planta estaba sombría, era la que más recibía carbohidratos. Había una mayor fuerza del receptor. El receptor pedía con más fuerza los carbohidratos que estaban limitantes porque estaba sombrío. Luego vio que estas 2 especies, que en sus ecosistemas nativos, por supuesto, eran el abedul y el pino oregón, Douglas fir allá. El pino oregón siendo una especie conífera, que siempre verde, siempre tiene frondosidad, y el abedul siendo una especie decidua, caduca, que bota su hoja, y notó que el flujo, la transferencia energética era entre estas 2 especies, que son de distintas divisiones dentro del reino de las plantas, y vio que había un patrón estacional. Durante el verano el abedul es muy efectivo para hacer fotosíntesis, así que el flujo iba desde el abedul hacia el pino oregón, y luego cuando el abedul botaba su hoja, el pino oregón ayudaba a mantener sus actividades básicas, reinvirtiendo el flujo desde el pino oregón con su frondoso follaje hacia el abedul. Estas asociaciones no las consideramos muchas veces cuando vemos el bosque, y realmente las especies se pueden ver muy beneficiadas al estar creciendo juntos. El experimento que vienen acá es ¿qué pasa si es que sacamos el abedul o qué pasa si es que sacamos el abedul? Abedul no es muy valorado por su madera, y sí el pino oregón. Entonces la gente o los madereros silvícolas sacan los abedules. Y este experimento muestra cómo aumenta la mortalidad de Douglas fir, de pino oregón, si es que le sacaban su gran aliado del suelo que mucha gente no había descubierto hasta entonces. Este experimento precioso, vieron que no solamente está esta asociación entre plantas, sino que una plántula, una semilla que germina en el suelo, tiene hasta 4 veces mayor posibilidad de establecerse si es que cae en un lugar donde está la red de micorrizas del bosque. El hongo micorrístico no solamente que probablemente sí va a llegar a una plántula que crece, que semilla, pero es distinto asociarse a un hongo micorrístico que está saliendo con esta plántula a un hongo micorrístico asociado a este árbol gigante. Este micelio es un micelio fuerte y puede subvencionar el establecimiento, puede subvencionar el crecimiento de plantas que están suprimidas en la sombra.
Esto es solamente para mostrar un poco la envergadura de algunos de estos proyectos. Son etiqueteos de isótopos muy largos en árboles de 40 metros, con mangueras llenando de isótopos para poder ver y poder rastrear estos flujos. Es muy difícil medir esto que les estoy contando, pero sí hemos podido observar que existe este flujo de carbohidratos desde árboles enormes, pasando por el suelo, pasando por su funga asociada y llegando a receptores vecinos. Existe la noción de que hay como un pool común de azúcares dando vuelta en el suelo, especialmente ahora en el otoño. Ese pool de carbono se mueve y se mueve según las micorrizas. Este es mi experimento personal en donde quise sumar el componente tronco, la descomposición. No nos olvidemos la descomposición, importantísima. Entonces, ¿qué pasa con estas plántulas? Que justamente esta es una especie que siempre crece sobre los troncos. Están conectados a la red de micorriza. Entonces quise hacer un experimento en donde inyectamos árboles madres para ver si podían transferir azúcar a estas plantitas saliendo en troncos. ¿Y qué pasaba con la comunidad de descomponedores acá? ¿Es parte de la red? Así se ven los experimentos en el bosque donde inyectamos estas glucosas con carbono 13 y podemos rastrearlas en estas plantitas que están sobre los bosques, sobre los troncos, y encontramos que estaban todas completamente conectadas, hasta 20 metros en diámetro, en radio. Luego otros investigadores, y antes de esto, habían visto que realmente había interacción entre hongos micorrízicos, hongos que se asocian a un fotobionte, simbiontes, con hongos descomponedores. Y justamente ponían acá un bloquecito de madera con un descomponedor, con una hifoloma en este caso, y esta plántula de pino con un hongo micorrízico, Suillus, la callampa de pino, y vieron que había intercambio de nutrientes. También vieron que la actividad de los descomponedores tendía a disminuir a medida que crecía el hongo micorrízico. Había un pequeño antagonismo. Y así llego a esta complejidad que ocurre realmente entre los hongos descomponedores y los hongos micorrízicos, en donde varía mucho según dónde estemos. Voy a volver a mis apuntes. Bueno, no todos los ecosistemas fijan la misma cantidad de carbono. Dependiendo de las interacciones que estos hongos tengan con su hojarasca, la calidad de la hojarasca, la temperatura del lugar, las precipitaciones, la abundancia de hongos micorrízicos, la abundancia de hongos descomponedores, la acumulación de carbono varía mucho. Por ejemplo, en el trópico, que vemos mucha biomasa aérea, mucho follaje en la selva, en la Amazonas, ese trópico frondoso, hay mucha acumulación de carbono en la parte aérea, pero muy poca acumulación de carbono en el suelo, porque la descomposición es muy voraz, es muy rápida. Ramita que cae al suelo se respira, se fuma en respiración y eso es CO2 que vuelve a la atmósfera. No hay una acumulación grande de carbono en el suelo. A medida que vamos enfriando y llegando a nuestros bosques, por ejemplo, la descomposición es más lenta. Y vemos que la descomposición también se asocia a la temperatura. A menor temperatura hay menor descomposición. Aquí estamos en bosques fríos relativamente con el trópico. Acá hay un mapa de el almacenamiento de carbono distribuido en el mundo y no se alcanza a ver completamente, pero nosotros en Chile, en nuestros bosques templados, en nuestros bosques fríos, somos grandes sumideros de carbono. Obviamente que depende mucho en qué estado está el bosque. No todos bosques son lo mismo. Hay bosques jóvenes, hay bosques secundarios, hay bosques viejos. Generalmente cuando hablamos del gran almacenamiento de carbono, estamos refiriéndonos al bosque antiguo, de esos que muchas veces queda poco, de esos que realmente tenemos que proteger. Este es un póster de gente justamente acá de la zona, que me gusta mucho porque es muy holístico, incluye muchos componentes del bosque templado, entre ellos hongos, animales, plantas, paisajes, dinámicas, y incluye troncos, incluye estos que son almacenamiento de carbono, incluye en el suelo, incluye su funga. Las últimas investigaciones de almacenamiento de carbono están concentrándose en la importancia del suelo justamente en estos ecosistemas fríos, el suelo como gran almacenador y reservorio de carbono. Empezar a mirar un bosque por su parte subterránea y qué está pasando. Estudios acá vieron que realmente era el suelo el componente donde estaba el almacenamiento de carbono.
Esto fue en Chiloé, en donde vuela a todos los otros componentes, la parte aérea, el follaje, los troncos, todo suma, por supuesto, al almacenamiento de carbono, pero es el suelo, es la descomposición lenta que ocurre en nuestros bosques, lo que está aportando más que cualquier otro ecosistema en el mundo, casi. Estudios hablan de que un bosque patagónico almacena hasta 3 veces más carbono que una hectárea del Amazonas. Encontramos que la mayor cantidad de carbono acumulado se encuentra en el suelo, 730 toneladas por hectáreas. Como les contaba antes, esto tiene mucho que ver con la temperatura, con la humedad, con la baja descomposición, pero también, y quisiera ir cerrando con esto, hay un componente clave, que lo mencioné brevemente, pero aquí se redondea, que son los hongos micorrízicos. Nuestros bosques y suelos de clima frío y húmedos son de lenta descomposición, pero aún fotosintéticamente muy activos, son productivos. Trópico versus bosque templado. Sumando que tenemos bosques altamente micorrízicos con una gran ventaja comparativa ante la comunidad saprovia. Y esto se le llama el Gadgil Effect, que le mencionaba que un hongo micorrízico tiene una ventaja comparativa ante un hongo descomponedor. El hongo descomponedor tiene que alimentarse de esa rama, de esa hojarasca que muchas veces cuesta mucho sacar la energía. En cambio, el hongo micorrízico viene apoyado y empujado por su fotobionte, por su planta, por su árbol, por sus raíces, y va creciendo y va un poco anulando la actividad descomponedora en el suelo de los descomponedores. Así llegamos a que nuestros bosques tienen más fotosíntesis que respiración. Me gustaría terminar con estas dos plantitas. Esta es de Norteamérica y esta es nativa. Quisiera ver si alguien las conoce. Esta aparece en los bosques acá, justamente alrededor de Pucón. Se llama flor de la araña. Y si pueden ver, son plantas que no tienen clorofila. Son plantas acloróticas y significa que no hacen fotosíntesis. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Nuevos descubrimientos, y esto fue clave para entender la red de micorriza. Notaron que eran de alguna forma hackers del sistema, hackers del network. Están ahí enchufadas a la red de micorriza, absorbiendo azúcares de otros fotobiontes de otras plantas. Ahora más y más se entiende que están sumando complejidad, tienen un rol por supuesto, pero todavía es desconocido. Eso, muchas gracias.